Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. En este año te vamos a seguir brindando herramientas al segmento empresarial e institucional. Maru Maruf, socia gerente de Usina Group, nos tiró tips y herramientas de estas nuevas metodologías de trabajo. Maru, bienvenida a Empresarios Argentinos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos este año. Bueno, pasó una situación determinada hace unos días. Bueno, agradecerte realmente siempre por la predisposición y por entender que a veces, obviamente, somos humanos y pueden pasar situaciones que nos afectan. Así que gracias nuevamente tanto para vos, para Laura que está acá con nosotros, que nos está acompañando haciendo unas imágenes, y para Ángeles también, y darte la bienvenida nuevamente. Gracias por sumarte. Bueno, muchas gracias Carlos por invitarnos nuevamente. La verdad que para nosotros es un placer poder acompañar un nuevo ciclo de empresarios argentinos y bueno, dispuestas a conversar un poco de qué se viene para este año, ¿no? Bien, a ver, se viene un año difícil, terminamos un año difícil, va a continuar, obviamente este año siendo aún al margen de la vacuna y todo esto, va a ser un año muy complejo donde ya la normalidad es la nueva normalidad, nuevos paradigmas laborales también. Bueno, contanos un poquito de estos nuevos paradigmas a la hora de una inserción laboral, a la hora del empresario poder armar su equipo de trabajo. Es así, tal cual como vos lo mencionás, la verdad que hay muchas condiciones que llegaron para quedarse. Hablamos de paradigmas porque son algunos cambios que se están generando respecto de la manera en que hacíamos las cosas. En el NOA, sobre todo, todavía tenemos un perfil de trabajo bastante conservador. Entonces, el cambio que generó la pandemia en el 2020 generó un impacto muy grande dentro de las organizaciones porque tuvieron que acelerar procesos internos para estar a la altura de las circunstancias y poder seguir siendo operativas. Hay muchas cosas que las aprendimos a los golpes durante el año pasado, sobre todo en términos organizacionales, cuando las organizaciones pudieron reactivarse también, porque bueno, no nos olvidemos que al principio hubo todo un proceso de que algunas inclusive ni siquiera podían estar operativas. Procesos como el trabajo remoto, que antes era impensado, inclusive cuando podía hacerse, muchas organizaciones no lo veían como practicable dentro de su cultura y de repente se generó esto de, bueno, me veo obligado a implementar dentro de mi organización el trabajo remoto y de repente cuando lo implemento me doy cuenta de los beneficios. Entonces ahí es donde, por ejemplo, trabajar también jornadas diferentes, muchas organizaciones empezaron a dividir sus áreas. Entonces las áreas operativas siguen teniendo una dinámica, pero las áreas de staff o las áreas administrativas de compra, las áreas de recursos humanos mismas o en general todas las áreas de soporte empezaron a tener otras dinámicas. Nos vemos obligados a pensar de otra manera y eso que pasó llegó para quedarse, que es como el gran cambio de entender, decir, ya no vamos a volver para atrás. Y si volvemos para atrás, vamos a estar muy desactualizados de hacia dónde va el mundo. Hacia dónde va el mundo. Sabés que es muy importante remarcar esto, ¿no? Y nosotros, que ya charlamos muchas veces el año pasado, estos cambios siempre, ¿no? A ver, cualquier tipo de cambio genera ruido y hace ruido en alguna organización, en alguna institución, en la familia misma también. Estos cambios, justamente que vos dijiste, llegaron para quedarse y si nos volvemos a lo que trabajamos antes, como que no estamos en línea a lo que va el mundo. El empresariado en general, ustedes que son consultoras empresariales ya de muchas empresas a nivel norte, no solamente Tucumán, ¿lo está mirando así? ¿Lo está mirando el empresario realmente, el trabajo remoto, el trabajo, el home office, lo está mirando, está entendiendo este concepto o todavía cuesta? Al margen de que te va llevando la marea, digamos. La respuesta es depende. ¿De qué depende? Depende mucho de la cultura organizacional y del modelo de empresa. Generalmente las empresas que todavía siguen en cabeza de sus creadores son más reticentes a implementar ciertas prácticas porque el modelo que tienen es un modelo de éxito y como hacían las cosas les fue bien. Claro. Entonces el paradigma del por qué cambiar sigue muy presente. Las empresas donde ya están entrando las segundas y las terceras generaciones son mucho más abiertas a estos cambios. ¿Por qué? Porque los mismos dueños actuales de las organizaciones quieren introducir cambios en la manera de gestionar y para que ellos puedan introducir esos cambios que les van a generar resultados diferentes, tienen que hacer las cosas de manera diferente. Entonces son un poco más abiertos a entender este tipo de cambios de paradigma. También depende mucho del rubro. O sea, si nosotros hablamos de una empresa de servicio, hoy en día todo lo que pasó en pandemia como práctica es 100% aplicable.
Si nosotros hablamos de empresas de operación continua, no es aplicable porque vos necesitas tener la línea de producción activa, 24 horas, 4 turnos, entonces esto que yo te decía, hay áreas en las que vas a poder avanzar más acelerado con las prácticas, pero hay otras áreas donde todavía no. Ese tipo de empresas se están volcando más a la automatización de sus líneas, ¿sí? Y el resto de las áreas a prácticas de este tipo. El trabajo remoto o mixto, porque no es que nosotros pasamos a tener a toda la gente trabajando desde la casa. Claro, seguro, se está haciendo como la vuelta al cole, ¿sí? 2-3 días, 2-3 días. Claro. O trabajo la mitad de la jornada desde mi casa, la mitad de la jornada. Pero bueno, para poder hacer todas esas cosas, hay un gran punto que no es menor, que es la inversión que la empresa tiene que hacer, porque vos necesitas, para poder reemplazar esas prácticas presenciales, tecnología. Seguro. Entonces, bueno, también hay una decisión de fondo, no solo de cambiar la cultura organizacional, sino también de el modelo de gestión que va a tener cada empresa. Hablamos de la pandemia y tratamos de hacer esta trazabilidad. Si hablamos de tema de salud, bueno, miremos Europa, que ya están en la segunda, tercera ola, copiemos de acá para que lo podamos evitar. Los modelos europeos, tanto en educación como laboral, se puede copiar y ayornarlo a la provincia y ayornarlo al país, ¿no? Es lo recomendable en este sentido. ¿Cómo? Nosotros manejamos hace un par de años, migramos de lo que es el concepto de globalización a localización. La localización es ver qué pasa en el mundo y adaptarlo a nuestra realidad. Siempre se puede mirar qué hacen y después poder hacer un análisis más profundo de lo que podemos adaptar y la necesidad también que nosotros tenemos, porque nuestro entorno, o sea, si hablamos en términos del empresariado, el cliente que ellos tienen es distinto, la prestación del servicio o la entrega de ese producto es distinto, porque estamos en Latinoamérica y Latinoamérica tiene un sesgo muy importante respecto de cómo nos gusta transaccionar. Sí se puede. Yo te doy, por ejemplo, un ejemplo en buenas prácticas. Nosotros le llamamos buenas prácticas, pero no sé si son buenas para todos, porque depende de cada uno. Claro, sí. Y me voy de Europa, me voy a Estados Unidos. Está aprobado, como un estudio que se hizo el año pasado, que el 45% de la población activa laboralmente en Estados Unidos hoy trabaja de manera freelance, ¿sí? Perfecto. Entonces vos imaginate que son un montón de datos que nos vienen dando el mundo de hacia dónde va. Que si nosotros no los miramos a tiempo, es muy probable que en los próximos años estemos fuera del mercado. Bueno, y sobre todo desactualizado y siempre estamos en desventaja con algunos países. Ya ni Europa te vas a Estados Unidos. Sí. Maru, tenemos que ir a un pequeño corte. Vos sabés, esto ya conoces un poco de televisión también. Algunos canjes se vienen, me dijeron, a ver, a broma afuera. No se sabe. Próximamente. Gracias por esperarnos y al regreso vamos a hablar temas muy importantes. Justamente el tema legales. Porque hablamos de esta reestructuración, de esta nueva metodología, pero también creo que un tema legal es muy importante que me gustaría que lo desarrollemos. Bueno, gracias. Vamos a un pequeño corte con más empresarios argentinos, con Maru Maruf de Usina Group. Clínica Mayo ofrece un servicio de emergencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con guardia pediátrica, traumatológica, ginecológica, cerebrales y cardiovasculares. Clínica Mayo, primera institución del norte argentino acreditada por ITAES, 9 de julio 279, San Miguel de Tucumán. Maru, muchísimas gracias por esperarnos. En estas reestructuraciones, en esta nueva normalidad, en estos nuevos conceptos, la organización tiene que, organizarse, tiene que reinventarse también, y el tema legal no es un tema menor, y que en eso hay una materia pendiente. ¿O qué nos puedes decir de esto? Sí, a ver, lo que está sucediendo es que nosotros estamos muy acostumbrados a gestionar nuestras organizaciones con lo que es la ley laboral argentina, que se actualizó por última vez hace un tiempo bastante largo,
Y lo que más está cambiando hoy en día es el factor de modalidad de contratación. Si yo, por ejemplo, te digo que hay mucha gente que está trabajando, como hablábamos en el bloque anterior, de manera independiente, para la ley laboral eso no está encuadrado todavía como una posibilidad. Está como una contratación, como una locación de servicio. Pero en realidad lo que pasa es que si hay una continuidad en la prestación de servicio, nuestra jurisprudencia lo toma como que hay una relación laboral encubierta, cuando en realidad no es así, porque vos lo que tenés es un prestador de servicio de manera continua. Y nosotros sabemos que estamos en un mercado que es muy propenso a los juicios laborales. Entonces, también el empresario tiene mucho miedo de incursionar en estas nuevas tendencias porque no hay un soporte legal que le permita ir hacia esas tendencias. Te doy otro ejemplo. Hace poquito salió el año pasado, en el mes de julio, si no mal recuerdo, junio o julio, la ley de trabajo remoto. La ley de trabajo remoto tendría que haber llegado a suplir una condición nueva de modalidad de trabajo, pero tiene muchos vacíos todavía, que si se la implementa como está, tampoco es de alguna manera muy llevadera para la organización en cómo está redactada para que eso justamente pueda ser una solución. Entonces, o enmarque esta nueva o enmarque metodología, la real naturaleza, claro, del trabajo remoto, ¿me entendés? Entonces es como que se quieren hacer aproximaciones hacia donde va el mundo, pero a veces esas aproximaciones son incompletas, terminan complicando más que solucionando. Entonces la realidad es que sí, legalmente, en términos de cómo profundizar estas cuestiones, hay una gran materia pendiente en Argentina y eso hace que justamente los dueños de las empresas o las personas que están en la cabeza en la toma de decisiones no se animen a implementar nuevas prácticas, entonces seguimos conservando la manera de trabajar. Ahora, en contrapartida, ¿qué sucede? El mercado laboral, o sea, la gente que trabaja para vos, está empezando a ver que en otras partes se trabaja distinto y te empiezan a exigir eso a vos también. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí hay una cuestión de necesidad de trabajo, claramente, y lo vemos porque tenemos un índice de desempleo muy alto en Argentina, pero la realidad es que la gente que esté calificada, que sea especialista, que haga un trabajo cada vez más específico o que de alguna manera sea ese valor diferencial de tu organización, como se dice que es el capital humano, va a decidir con quién quiere trabajar. Y si vos no estás ayornado, no va a querer trabajar con vos, entonces te va a costar encontrar y generar en esa gente el sentido de pertenencia. Y el punto de equilibrio de decir, che, bueno, a ver, un salario interesante, un salario emocional muy interesante, atractivo porque vos te puedas quedar. Totalmente. Hoy en día, y más con las nuevas generaciones, no hablamos de los millennials, de los centennials, no sé en cuál entraría yo en este caso, o nosotros, digamos, pero... Border millennial. Exacto, algo así. Que justamente esto, no buscan la comodidad o buscan decir, bueno, que capaz que hasta lo económico no entra a jugar demasiado, pero sí la tranquilidad, los tiempos. Y te hacía la pregunta, te voy a hacer la misma pregunta relacionada al tema anterior. El empresariado esto, si bien no lo tiene claro, porque por ahí los aspectos legales no están claros, prefiere quedarse en la cómoda, ¿no? De decir, che, bueno, no, sigo como estoy hasta que no esté absolutamente claro, y ahí entras en una disyuntiva porque el recurso humano te comienza a exigir. Claro, se tenés que amoldar a la larga. No todos, la realidad es que hay muchos que tienen esa intención de poder avanzar en estas buenas prácticas. Como yo te decía, hay toda una nueva generación de empresarios que están mirando un poco más allá. La realidad también es que, como te digo, hay posiciones que lo permiten, posiciones que no lo permiten, rubros que lo permiten, rubros que no lo permiten. Todavía estamos nosotros, no nos olvidemos, o sea, a mí me gusta siempre alocarnos geográficamente, pero nosotros estamos en el NOA. En el NOA que tiene todavía un montón de cuestiones en lo que es laboral, o sea, tenemos trabajo en negro, tenemos trabajo en más horas de la jornada de la que debía ser, a veces las horas extras no se pagan, entonces hay una serie de condiciones también que deberían normalizarse previo a tener implementadas estas buenas prácticas. Yo, como consejo para las organizaciones que están mirando un poco más allá y que realmente consideran que las personas son su diferencial, me parece que están en un gran momento para marcar la diferencia y para decir, bueno, cómo nos organizamos de una manera distinta, cómo trabajamos sobre el salario emocional, ¿sí? Sobre todo sobre el salario emocional, que no es solamente lo económico, porque lo más difícil, yo escucho, vuelvo un segundo a lo de las generaciones, escucho mucho a los líderes que están por arriba de los 40 años decir que los chicos de ahora no están comprometidos. Y la verdad es que no es así, tienen un compromiso diferente.
Entonces la clave de ellos es trabajar sobre ese compromiso distinto del que ellos aprendieron, ¿sí? Y para eso existe el concepto de salario emocional. Excelente, Maru, y muy claro. Obviamente, en el último bloque vamos a charlar porque justamente todos estos temas que vamos a desarrollar ahora son temas que ustedes trabajan, que ustedes desarrollan, que ustedes como consultora brindan un servicio más que importante, pero bueno, ya lo vamos, en el último bloque vamos a entrar a redondear todo esto. Vamos al último corte de Empresarios Argentinos con Maru Maruf de Usina Group. Norurbana es una empresa que brinda servicios de inmobiliaria y construcción. Nos especializamos en el asesoramiento de inversiones inmobiliarias y comercialización de propiedades. Contamos con un equipo multidisciplinario para brindarle a nuestros clientes un asesoramiento integral de arquitectura y posibilidad de proyectos de inversión. Conoce el nuevo crossover todoterreno. Nuevo Volkswagen Nibus, con gran diseño y tecnología, turbo y automático, equipo multimedia BW Play, pantalla de 10 pulgadas. Nuevo Nibus. Puede ser tuyo, sin sorteo y sin licitación. Vos elegís cuándo sacarlo, de la cuota 3 a la 12 con el 20%. Contactanos y sacá tu Nibus en Alperovich. Maru, muchísimas gracias por esperarnos nuevamente y nada, creo que este año va a ser un nuevo año juntos, donde tenemos todo un año para trabajar, para desarrollar en conjunto, tanto seguramente pueda pasar Laura también y Ángeles, nada, para seguir brindando herramientas al segmento empresarial, institucional también sobre todo, sí. Pero bueno, ya el último minutito me gustaría que hablemos puntualmente de todos estos cambios que está teniendo la consultora también, lo que están apuntando y demás. Casos concretos, nosotros siempre hablamos, viste, tenemos la teoría y casos concretos que se puedan aplicar en las empresas o instituciones de lo que veníamos desarrollando. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, yo les recomiendo a todas que sigan explorando en la posibilidad de tener en algunas áreas el trabajo remoto como una modalidad mixta para las áreas que puedan. Esto tiene ciertos beneficios también porque permite cierta variabilización de costos fijos en términos de estructura, porque yo puedo tener oficinas más pequeñas, puedo tener menores consumos en lo que es servicios y diarios, porque yo en lugar de utilizar mis espacios completos, utilizo espacios más reducidos, ¿sí? Entonces eso también me da la posibilidad de generar algunas reducciones de costo y al mismo tiempo genero un salario emocional para las personas porque pueden trabajar desde su casa, administrar mejor sus tiempos y desmitificar esto de si la gente está en su casa no trabaja, ¿sí? O pensar que porque está en la oficina las 8 horas, 10 horas, trabaja. Es que ese es el concepto que nosotros tenemos. Mientras las vemos a las personas sentadas en la organización, creemos que están trabajando y a veces es un tiempo no es así, claro. muy improductivo y quizás en menor tiempo hacen exactamente lo mismo en su casa o más. O sea, y ahí viene el otro concepto que a mí me gustaría que lo exploren y que lo pongan en práctica en sus organizaciones como dinámica, que es el trabajo por objetivo, ¿sí? Que esta fue otra condición que empezó a marcarse ya hace muchos años muy fuerte, pero con la pandemia creció exponencialmente. Si nosotros en lugar de trabajar por horas, trabajamos por objetivos, los resultados van a ser mucho más ágiles, que es otro concepto que está avanzando en cómo nos organizamos en los equipos. Otra recomendación es que puedan revisar también sus estructuras respecto a la cantidad de niveles jerárquicos que tienen. Hoy en día las organizaciones están con una tendencia muy fuerte, ya hace varios años, a tener estructuras más chatas, menos niveles jerárquicos. ¿Para qué? Para que la gente tenga mayor participación.
Entonces nosotros así generamos desafíos, trabajo por proyecto y trabajamos nuevamente también sobre el salario emocional. ¿Por qué? Porque yo puedo tener voz, puedo aportar mi granito de arena, si tengo una idea la puedo poner sobre la mesa, trabajo con un jefe más cercano, las cadenas burocráticas de toma de decisiones se reducen, los beneficios son múltiples. Y ni hablar de lo salarial también, porque de repente un gerente, un CEO tiene una remuneración seguramente interesante y también reducir costos, si hablamos de reducir costos también, ¿no? Sí, puede ir y de alguna también. manera, si querés no lo veamos como una reducción de costos, pero sí, imagínate que si vos tenés menos niveles jerárquicos, podés generar mejores compensaciones para toda la organización, porque tenés tus cadenas de mando bien pagas y el nivel operativo puede tener beneficios que antes no podían recibir porque el presupuesto que tenía asignado se dividía entre muchos más. A ver, con esto no estoy queriendo decir que se genere desempleo, seguro, ¿no? Pero sí que haya un análisis a conciencia de la mano de obra y de cuál es la dotación efectiva que yo necesito para trabajar bien y de manera eficiente. ¿Sabés qué, Maru? Discúlpame que te interrumpa acá, ¿sí? Porque coincide absolutamente en todo lo que dijo el presidente de Federación Económica hace unos días atrás, creo que yo te lo conté a esto, de reducir costos, ¿no? Y bueno, creo que pasa por ahí, ¿no? Creo que el empresariado, bueno, ustedes también con una mirada empresarial, porque al margen de ser una consultora, trabajan como una empresa en sí, son una empresa en realidad. Sí. Es esto, ¿no? Es buscarle la vuelta a reducir estos costos que realmente terminan siendo, lo que terminan siendo en el número final también impactante, ¿no? Hay un concepto que es el concepto de low cost. Yo lo vengo escuchando hace más de 10 años en las organizaciones. El problema que tienen las organizaciones es que lo malentienden al concepto de low cost y terminan reduciendo costos donde te genera un impacto en lo profundo que cala muy hondo en la gente cuando en realidad se debería hacer desde otro lugar. Te doy otro ejemplo. Hay muchos servicios que muchas organizaciones todavía los tienen dentro de su dotación que deberían ser tercerizados. Hay muchas organizaciones que todavía tienen el servicio de limpieza, el servicio de vigilancia, el servicio de logística. Y hoy hay empresas que son especialistas en esos temas, que tienen y manejan bien su propio convenio, le pagan bien a sus empleados y a mí me prestan el servicio que yo necesito y seguramente a un costo menor. Entonces, ¿por dónde voy cuando me refiero a reducir costos? O sea, hay que hacer un análisis a fondo, interdisciplinario, para ver cuál es la mejor alternativa dentro de la organización. Esa es otra tendencia, la terciarización de determinados servicios para que lo hagan especialistas de mejor manera y a un menor costo. Sí, porque de repente la persona de maestranza termina haciendo café, la persona de limpieza termina volcada a la cocina a hacer otras cosas, digamos. Sí, lo usa de cadete, o sea, a ver, son tareas que se podrían delegar en la misma gente. Seguro. Entonces, bueno, ¿cómo uno reestructura la división de tareas para hacerse más eficiente, no? Está claro. Maru, muy claro los conceptos como siempre, pero obviamente quería este último minutito, lo que queda de programa, comentarle un poquito al margen de estos cambios de la consultora. Cerraron un año, si bien fue un año pandémico, se cerraron un año muy lindo, muy interesante para ustedes y con una expectativa tremenda para este 2021, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos haciendo mucho foco en nuestros 3 pilares de servicios, que son la capacitación ejecutiva, siempre trabajando en alianza con organizaciones de primer nivel que certifican nuestras formaciones a nivel universitario, porque nos parece muy importante también poder agregar un valor diferente a las personas que participan de nuestros programas, con temas de tendencia. ¿Sí? Creemos que tenemos que traer al NOA y al NEA opciones de formación que antes no había y que por ahí estaban un poco lejanos. Hoy la virtualidad nos está ayudando un montón. Seguimos acompañando procesos organizacionales desde la consultoría y gestión de personas y también estamos avanzando muy fuertemente en acompañamientos 1 a 1 en desarrollo de carrera. ¿Sí? No necesariamente una persona tiene que estar dentro de un marco organizacional para querer crecer como profesional y nosotros también nos estamos acompañando. Excelente. Maru, nuevamente muchísimas gracias por haberte sumado y por la predisposición de siempre. Nada, y seguramente cuando arranquemos ahora radio seguramente se irán a sumar y todos los meses las tendremos acá para seguir generando herramientas. Por último, decinos, ¿dónde las encontramos? Teléfono, mail, redes sociales. Bueno, en las redes sociales están todos nuestros contactos, @usina.group en Instagram, Usina Group en Facebook, Usina Group en LinkedIn, estamos en las redes sociales más tradicionales. Nuestro correo es info@usinagroup.com, Usina con doble N, y bueno, también nos pueden encontrar a través de la página de Empresarios Argentinos porque tenemos columna ahí también. Cierto, es verdad, también una gran pueden columna. pasar a leerla. Sí. Así que bueno, estamos en las redes, así que estamos a disposición para todos los que necesiten hacer una consulta. Están ustedes. Gracias, Maru, por haberte sumado. Muchas gracias, Carlos, que tengan un buen día.
Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos esta nueva columna, este nuevo espacio para el segmento emprendedor y sobre todo empresarial, te haya despertado la inquietud de contactarla a las chicas, contactarla a Laura y a Maru, que de alguna manera son expertas y te van a ayudar en todas las actividades que vos consideres y que pertenezcan a su consultora. Nosotros te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras clásicas repeticiones semanales. Y si tenés tu empresa o tu emprendimiento y querés contarlo, hacerlo conocer, escribinos a info@empresariosargentinos.com.ar. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo.